Un dueño de casa blanco llama a la policía para denunciar a un repartidor negro sin darse cuenta de que es el hijo del alcalde. Las sirenas de la policía sonaron en el tranquilo vecindario suburbano. Un sonido que detuvo todo de repente y con miedo. Un repartidor negro estaba de pie junto a su camioneta. Sus manos en alto en el aire. Su expresión era una mezcla de confusión y frustración. El oficial que había llegado a la escena ya estaba gritando órdenes en su radio exigiendo refuerzos. Te lo dije, solo estoy entregando un paquete. El conductor Jeremy suplicó con voz temblorosa. Por favor, no he hecho nada malo. Pero el dueño de casa blanco que estaba de pie en su porche con un teléfono pegado a la oreja no estaba escuchando. Su dedo señaló acusadoramente a Jeremy. Su voz era aguda por la ira y el miedo. Él no pertenece aquí. Es sospechoso. Sáquenlo de aquí. El dueño de casa gritó sin darse cuenta de que el hombre al que acababa de llamar a la policía no era otro que el hijo del alcalde. El corazón de Jeremy se aceleró. No podía creer lo que estaba pasando. Había estado haciendo entregas en este vecindario durante meses sin causar ningún problema, pero hoy todo cambió. En el momento en que pisó el porche del dueño de casa blanco, el hombre lo había mirado con sospecha como si no perteneciera. ¿Por qué estás haciendo esto?, Jeremy preguntó, su voz quebrándose a medida que la tensión aumentaba, pero el dueño de casa solo se quedó allí quieto agitando sus manos y gritando. Jeremy sintió el frío aguijón de la humillación subir por su pecho. Había estado aquí antes como hombre negro, había enfrentado innumerables momentos en los que se sintió fuera de lugar, donde la gente lo miraba con juicio, y ahora esto estaba sucediendo de nuevo. Justo cuando el oficial de policía comenzó a acercarse a él, sonó su teléfono. Jeremy miró el identificador de llamadas, el nombre se mostraba en letras negritas: alcalde Thomas Williams. Su corazón dio un vuelco. Su padre respondió rápidamente la llamada tratando de ocultar sus manos temblorosas. Jeremy, ¿qué pasa? ¿Estás bien? La voz del alcalde Williams llegó a través del altavoz tranquila y firme, pero con un trasfondo de preocupación. Papá, estoy bien, pero estoy siendo acosado por un tipo en el vecindario. Llamó a la policía porque cree que soy sospechoso. La voz del alcalde se volvió fría. ¿Dijo algo específico? Sí, dijo que no pertenecía aquí y está enloqueciendo porque estoy entregando un paquete, dijo Jeremy, tratando de mantener su voz firme a pesar del pánico que crecía en su pecho. Hubo una breve pausa en la línea, luego su padre habló de nuevo, su tono ahora agudo. Quédate donde estás, hijo, yo me encargaré de esto. Jeremy se quedó congelado esperando mientras el oficial de policía se acercaba. Podía sentir el peso de la situación presionándolo, pero luego, para su sorpresa, el oficial se detuvo justo antes de él. El dueño de la casa también pareció dudar por un momento. Hubo un largo silencio llenado solo por el zumbido distante de las sirenas. Luego, tan rápido como el caos había estallado, se detuvo. El oficial miró al dueño de la casa con una mezcla de incredulidad y frustración. Esto es ridículo, el oficial murmuró sacudiendo la cabeza. Hemos estado recibiendo llamadas todo el día sobre entregas. ¿Realmente necesitas perder nuestro tiempo en algo como esto? El dueño de la casa, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza, no sabía cómo responder. Su bravuconería anterior pareció evaporarse frente al oficial, pero antes de que Jeremy pudiera decir algo, escuchó la voz de su padre nuevamente, esta vez por el altavoz del oficial de radio. Oficial, este es el alcalde Thomas Williams, le sugiero que deje ir a mi hijo, y podemos hablar de esto en persona de inmediato. El oficial abrió mucho los ojos mientras miraba el teléfono en su mano, al darse cuenta de con quien había estado tratando. Rápidamente bajó la mirada hacia Jeremy y dio un paso atrás como si acabara de darse cuenta del peso de sus acciones. Por supuesto, señor, no hay problema, dijo el oficial. Su voz vaciló. El rostro del dueño de casa se quedó sin color cuando se dio cuenta de a quién acababa de llamar a la policía. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Jeremy se quedó allí mirando al hombre que había causado esta escena. Su pecho estaba apretado por la ira, pero había algo más. También una tristeza profunda y dolorosa que se había instalado en sus huesos. Señor Mitchell, dijo el oficial volviéndose hacia el dueño de casa, le sugiero que reconsidere sus acciones la próxima vez. Tenga más cuidado con a quién llama a la policía. Sin otra palabra, el oficial se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla. El dueño de casa se quedó de pie en su porche con la cara roja de vergüenza. Jeremy podía sentir su pulso latiendo en sus oídos. Así no era como había imaginado que sería su día. La confrontación con el dueño de casa se había intensificado tan rápido y sin embargo, al final fue la posición de su padre la que lo había salvado. Jeremy no pudo evitar sentir una punzada de incomodidad. No era la primera vez que la influencia de su padre lo había sacado de problemas, pero era la primera vez que se había sentido tan humillado frente a todos. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su camioneta, pero las palabras del dueño de casa resonaron en su mente. Él no pertenece aquí. Apretó los puños tratando de reprimir la ira. Era solo una entrega, un trabajo simple, pero se había convertido en algo mucho más. Antes de que pudiera entrar a la camioneta, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de su padre: estaré allí en 10 minutos, tenemos que hablar. Jeremy respiró profundamente. No estaba seguro de si estaba listo para esa conversación, pero sabía que una cosa era segura: las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Subió a la camioneta y cerró la puerta. El motor rugió al alejarse de la casa,
pero mientras conducía por las calles tranquilas, no podía quitarse la sensación de que algo mucho más grande estaba por suceder aquí, algo que aún no podía comprender del todo y en el fondo sabía que no era la última vez que sentiría el dolor de ese momento. Las palabras del dueño de la casa lo seguirían y el dolor de ser tratado como un extraño persistiría mucho después de que este día terminara. Cuando la camioneta desapareció por la calle, el silencio del vecindario regresó lentamente, pero la tensión aún estaba espesa en el aire. Un recordatorio de los eventos que acababan de desarrollarse. Jeremy condujo en silencio. El zumbido del motor de la camioneta era el único sonido que rompía el silencio. Su mente estaba acelerada. Cada pensamiento rebotaba como una bola de pinball demasiado rápido para comprender. Acababa de experimentar uno de los momentos más incómodos y humillantes de su vida, y el hecho de que su padre tuviera que intervenir por él nuevamente solo lo empeoró. Su teléfono vibró en su mano y miró la pantalla. Era un mensaje de texto. De su mejor amigo Kyle. Oye, bien, escuchaste sobre todo el asunto. ¿Estás bien? Jeremy no sabía cómo responder. ¿Qué podía decir? Que estaba bien, que estaba acostumbrado, que podía ignorarlo. La verdad era que no estaba bien, no estaba acostumbrado y no podía olvidarlo. Escribió una respuesta corta, estoy bien. Solo sacudió los dedos, se detuvo sobre la pantalla por un momento, pero luego presionó enviar, no. ¿Había necesidad de entrar en eso? Todavía no. Trató de concentrarse en la carretera, pero sus pensamientos seguían volviendo a los eventos de la mañana. Las palabras del dueño de la casa resonaron en su mente como un insulto que no podía evitar. No pertenece aquí. No era la primera vez que escuchaba algo así como hombre negro. Jeremy había experimentado su parte justa de miradas, susurros y encuentros incómodos, pero este se sintió diferente, más personal, más deliberado, y ahora su padre estaba en camino para hablar con él. Jeremy no estaba seguro de qué esperar. Su padre se enojaría, decepcionaría o lo ignoraría como si fuera solo otro inconveniente con el que lidiar. Jeremy no tuvo mucho tiempo para pensar en ello. Antes de entrar en su camino de entrada, estacionó la camioneta, apagó el motor y se sentó por un momento mirando la casa frente a él. La casa era grande, demasiado grande para un hombre que había crecido en las calles difíciles de la ciudad. Era la casa que había llegado con el éxito de su padre, con la influencia de su padre. Jeremy sintió una punzada aguda en el pecho. No era que no apreciara lo que su padre había hecho. Por él era solo que no siempre sentía que encajaba no aquí en este vecindario de jardines prístinos y casas perfectamente cuidadas, y ni siquiera en su propia vida. A veces todo siempre parecía ser sobre su padre, su reputación, su poder, su habilidad para hacer que las cosas sucedan, pero ¿dónde dejaba eso a Jeremy? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un auto entrando en el camino de entrada. Jeremy miró hacia arriba, y la SUV negra de su padre apareció a la vista. Alcalde Thomas Williams salió del auto con el rostro serio, su postura confiada como siempre, pero Jeremy podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez alrededor de sus ojos. Hola hijo, alcalde, dijo Williams caminando hacia la camioneta de Jeremy. Su voz era tranquila, pero Jeremy podía sentir el peso detrás de sus palabras. Papá, dijo Jeremy forzando una sonrisa. Abrió la puerta de la camioneta y salió, su pierna rígida por estar sentado durante tanto tiempo. No tenías que venir hasta aquí, tenía que hacerlo, Jeremy, su padre dijo. Su tono era firme pero gentil. Esa situación era inaceptable y quiero asegurarme de que estés bien. Estoy bien, Jeremy mintió. Era solo una de esas cosas, ¿sabes? A la gente como él, me miran y asumen cosas. No es la primera vez, Jeremy, su padre dijo, bajando la voz. Esto no es algo que debas ignorar, es un patrón y es algo que debemos abordar tanto como familia como en tu comunidad. Jeremy se movió incómodo, no quería tener esta conversación, no quería hablar sobre cómo lo veía la gente o cómo la posición de su padre complicaba las cosas, quería olvidarse de todo. Calvario para seguir adelante, pero su padre no lo dejaba salir tan fácil. ¿Escuchaste lo que dijo?, preguntó Jeremy con la voz cargada de emoción. Dijo que yo no pertenecía allí, actuó como si yo fuera una especie de criminal, solo porque estaba entregando un paquete. Lo sé, dijo el alcalde Williams, su voz se suavizó. Lo escuché, y está mal, pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos. No se trata solo de que seas el hijo del alcalde, se trata de la forma en que la gente nos ve por el color de nuestra piel. Jeremy quería argumentar, decir que el estatus de su padre no debería importar, que debería ser tratado como todos los demás, pero sabía que su padre tenía razón sin importar cuánto quisiera ignorarlo. La realidad era que las cosas eran diferentes para él. La gente veía el nombre de su padre y asumía ciertas cosas, y no siempre era justo. Simplemente no entiendo, papá, dijo Jeremy. La frustración se apoderaba de su voz. ¿Por qué siempre tiene que ser así? ¿Por qué no puedo ser un repartidor haciendo mi trabajo como todos los demás? Su padre puso una mano en su hombro, su toque firme y tranquilizador. No tienes para entenderlo, pero necesitas saber que tienes poder, el poder de cambiar las cosas para hacer una diferencia. Jeremy negó con la cabeza. No sé si puedo hacer una diferencia, solo quiero vivir mi vida sin todo este drama. El alcalde Williams le dio una
Mirada significativa, harás una diferencia, pero no va a ser fácil. Hay gente ahí fuera que no te ve solo como un repartidor, te ven como algo más, y no podemos ignorar eso. Las palabras flotaban pesadas en el aire entre ellos. Jeremy sintió que se ahogaba en ellas como si se estuviera asfixiando bajo el peso de las expectativas de su padre. Nunca había pedido nada de esto, no había pedido el nombre del alcalde o la responsabilidad que venía con eso, solo quería ser él mismo antes de poder decir algo más. El teléfono de su padre sonó, lo sacó de su bolsillo y miró la pantalla. Discúlpeme, dijo alejándose por un momento para responder la llamada. Necesito atender esto. Jeremy lo vio caminar hacia la casa, sus pensamientos acelerados. No quería seguir hablando de eso, solo quería que el día terminara para todo volver a la normalidad, pero en el fondo sabía que no lo haría. No después de hoy. El teléfono llamó rápidamente y el alcalde Williams regresó a Jeremy. Su rostro estaba sombrío. Necesito ir, dijo. ¿Hay algo que necesito manejar en el centro? Sí, está bien, Jeremy dijo en voz baja. Podía sentir el nudo en la garganta. No quería que su padre se fuera, no quería quedarse solo con sus pensamientos. Te llamaré más tarde, dijo su padre, su mano en el hombro de Jeremy. Una última vez, vamos a resolver esto. Jeremy asintió, pero su corazón no estaba en eso. Vio a su padre caminar de regreso al auto, su mente todavía dando vueltas por todo lo que había sucedido cuando la camioneta salió de la entrada y desapareció por la calle. Jeremy se quedó allí por un largo momento, se sintió como si estuviera parado al borde de algo grande, algo que podría cambiarlo todo. No sabía qué iba a pasar a continuación, pero sabía una cosa por seguro, que su vida acababa de dar un giro, y no estaba seguro de estar listo para el camino que tenía por delante. Jeremy estaba sentado en el porche de la casa de su padre mirando el césped prolijamente cortado y la calle tranquila. El peso del evento de la mañana todavía lo oprimía, las palabras del dueño de casa resonando en su mente. Él no pertenece aquí. Fue una declaración simple, pero el impacto fue todo menos. Lo había golpeado más profundamente de lo que quería admitir. Había estado sentado allí durante más de una hora pensando en toda la confrontación, las palabras de su padre, su propia frustración. Su padre había tratado de asegurarle que podía marcar la diferencia, que había poder en lo que estaba experimentando, pero Jeremy no se sentía poderoso, se sentía pequeño, se sentía invisible, como si fuera solo otra cara negra en un mundo que no quería reconocerlo. Su teléfono vibró de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Lo cogió reconociendo el nombre en la pantalla. Era Kyle, su mejor amigo, la única persona que siempre sabía cómo hacerlo sentir mejor. Hola, ¿cómo te va? Tienes que hablar de ello. Jeremy se quedó mirando el mensaje por un momento. No quería hablar todavía, no, pero Kyle era la única persona que entendía que podía hablar de las cosas sin juzgar, sin intentar arreglarlo todo. Jeremy escribió una respuesta rápida. Sí. Ya no sé qué hacer. La respuesta llegó rápidamente. Deberías hablar con tu padre, él es el hombre de mayo, él puede hacer algo al respecto, no tienes que pasar por esto sola. Jeremy suspiró, sintiendo que la frustración aumentaba de nuevo. No quiero usarlo para arreglarlo, todo no se trata de su posición, se trata de mí, solo siendo yo. El mensaje de Kyle llegó de nuevo. Sí, pero eres su hijo, y si alguien puede hacer que las cosas cambien es él. Los dedos de Jeremy se cernieron sobre la pantalla mientras pensaba en las palabras de su amigo. Kyle tenía razón, pero no se sentía bien. Pidió pedirle a su padre que usara su influencia. No quería ser el hijo del alcalde, solo quería ser una persona que pudiera caminar por la calle sin miedo a ser juzgado. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez no era Kyle, era un número que no reconoció. Jeremy miró el pantalla por un momento, inseguro si debía responder. Todavía estaba molesto, todavía tratando de procesar todo, pero la curiosidad pudo más que él. Hola Jeremy, respondió su voz cautelosa. Jeremy, es Mitchell. Vino la voz del otro lado. Mitchell, el dueño de la casa, el hombre que había llamado a la policía. Jeremy sintió que su estómago se revolvía al escuchar su nombre. ¿Qué quieres, Jeremy?, preguntó su voz aguda. Hubo una larga pausa antes de que Mitchell volviera a hablar. Solo quería disculparme, no sabía quién eras, pensé que eras solo un tipo que causaba problemas en el vecindario. Estaba equivocado. Jeremy se quedó en silencio por un momento, su mente daba vueltas, no estaba seguro de cómo responder. ¿Debería aceptar la disculpa? ¿Era esto algún tipo de estratagema para salvar las apariencias? No necesito tu disculpa, dijo Jeremy finalmente, su voz baja. No puedes simplemente disculparte y hacer que todo mejore. Entiendo, Mitchell respondió rápidamente, y sé que no merezco tu perdón, solo quiero arreglar las cosas, ya no quiero ser ese tipo. Jeremy cerró los ojos, la ira y la frustración brotaron nuevamente. Ese tipo, el que lo vio como una amenaza solo por el color de su piel, el que asumió lo peor sin saber nada de él. No sé si puedes arreglar las cosas, dijo Jeremy, su voz apenas por encima de un susurro. No puedes simplemente borrar lo que hiciste. Lo sé, dijo Mitchell en voz baja, pero voy a intentarlo, te prometo. Que hubo un largo silencio entre ellos. Jeremy no sabía qué decir. Parte de él quería colgar para alejarse de toda la situación, pero otra parte de él se sentía insegura. ¿Era posible perdonar a alguien como Mitchell? ¿Podría realmente superar lo que había sucedido? Tienes razón, dijo Jeremy, su voz fría. No necesito tus disculpas, pero supongo que es un comienzo. Simplemente no hagas esto otra vez, no hagas suposiciones sobre las personas. No lo haré, Mitchell prometió, lo juro, y haré lo que pueda para arreglar las cosas. Jeremy colgó el teléfono mirándolo por un momento, no estaba seguro de qué hacer con la conversación. Mitchell se había disculpado, pero ¿era suficiente? ¿Podría una disculpa compensar realmente la forma en que lo habían tratado?
La verdad era que Jeremy no estaba seguro de si alguna vez podría olvidar lo que había sucedido, no sabía si alguna vez podría volver a mirar a Mitchell de la misma manera, pero una cosa estaba clara, no iba a dejar pasar esto todavía, no cuando todavía había tanto por hacer. Se levantó del porche y caminó hacia la casa, sus pensamientos todavía daban vueltas. La conversación con Mitchell solo había abierto más preguntas, más incertidumbre, no le había dado la claridad que esperaba, pero tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo. Cuando entró, su teléfono vibró una vez más, esta vez era un correo electrónico, lo abrió y su estómago se hundió cuando leyó la línea de asunto, conferencia de prensa urgente de la oficina del alcalde mañana, el corazón de Jeremy comenzó a acelerarse, esto era todo, su padre iba a abordar lo que había sucedido, iba a hacer una declaración pública. Jeremy sintió que se le formaba un nudo en el estómago, lo último que quería era ser el centro de atención de los medios, pero ahora parecía como si eso fuera exactamente a donde se dirigía el correo electrónico, contenía detalles sobre la conferencia de prensa e instrucciones para asistir. Jeremy miró la pantalla con la mente dando vueltas, no sabía si estaba listo para esto, no sabía si quería ser parte de lo que fuera que estaba a punto de suceder, pero no había vuelta atrás, ahora su padre ya estaba avanzando y con todo lo que había sucedido, Jeremy sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo descubriera lo que realmente había sucedido ese día. Cerró los ojos y respiró profundamente, robándose a sí mismo. Para lo que venía, el camino por delante era incierto, pero una cosa era segura, iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. A la mañana siguiente la ciudad bullía de energía, era el tipo de mañana donde el sol brillaba intensamente, las calles estaban llenas de gente corriendo al trabajo y el zumbido habitual de la ciudad parecía más fuerte que nunca, pero para Jeremy todo se sentía diferente, el aire era más denso, lleno de tensión, y cada ruido parecía hacer eco en su mente. No había podido dormir bien la noche anterior a la conferencia de prensa, pesaba mucho sobre él, sabía que en el momento en que entrara en esa habitación, todo lo haría cambio. Su padre ya le había dicho que los medios estarían allí, que la ciudad estaría observando, y ese conocimiento lo había mantenido despierto toda la noche, sus pensamientos dando vueltas. Hoy iba a ser el día en que el alcalde abordara el incidente que había sucedido con el propietario, un incidente que ya había comenzado a provocar controversia en toda la ciudad. La prensa había recogido la historia rápidamente, y ahora era tendencia, los titulares aparecían en las pantallas por todas partes. Un repartidor negro acosado por un propietario blanco pide justicia. Mientras Jeremy caminaba por los pasillos de la casa de su padre, podía sentir las miradas sobre él, no era la mañana tranquila habitual a la que estaba acostumbrado. La gente susurraba, enviaba mensajes de texto y trataba de calcular lo que su padre diría en la conferencia de prensa. La casa se había convertido en un centro de actividad mientras el personal del alcalde se preparaba para el frenesí mediático. Jeremy no quería ser parte de eso, quería pasar a un segundo plano, desvanecerse entre la multitud y dejar la historia atrás. Pero esa no era una opción, no ahora. Jeremy, la voz de su padre lo llamó desde la sala de estar, interrumpiendo sus pensamientos. Se giró y vio a su padre parado en la puerta, mirándolo más pulido de lo habitual. El comportamiento del alcalde siempre era confiado, pero hoy Jeremy notó algo diferente. Su padre parecía cansado, mayor, incluso como si el peso de todo lo estuviera presionando. ¿Listo para la conferencia de prensa?, su padre preguntó, su voz tranquila, pero con un dejo de tensión. Jeremy dudó, inseguro de cómo responder. Estaba listo para pararse allí frente a las cámaras y dejar que el mundo viera lo que había sucedido, listo para dejar que el mundo juzgue su experiencia. Supongo que Jeremy dijo en voz baja, su voz traicionando la incertidumbre que lo recorría. No tienes que hacer esto si no quieres, dijo el alcalde Williams, acercándose a él, pero es importante, has pasado por algo y es hora de decir tu verdad. Jeremy tragó saliva, no quiero ser la historia, solo quiero seguir adelante. La mirada de su padre se suavizó, lo sé, pero a veces seguir adelante significa enfrentar la verdad, incluso cuando es incómodo. Esta situación no se trata solo de ti, se trata de un problema más grande. Tenemos la oportunidad de iniciar una conversación. Jeremy asintió, aunque no se sentía listo para la conversación de la que habló su padre. Quería mantener su vida simple, quería volver a su trabajo, a su rutina, a cosas que no involucraran conferencias de prensa o ser escrutado por el mundo. Mientras salían de la casa, Jeremy no pudo evitar sentir el peso de la situación sobre él. La camioneta del alcalde estaba estacionada frente a la casa, lista para llevarlos a la conferencia de prensa. Mientras subían al auto, las ventanas se subieron bloqueando los sonidos de la ciudad. El aire dentro del auto se sentía espeso, lleno de las palabras no dichas entre padre e hijo. El camino al ayuntamiento fue un borrón, las calles que pasaban en una mezcla de color y sonido. La mente de Jeremy estaba en otro lugar, perdida en sus pensamientos, no podía quitarse la sensación de que ese día iba a cambiar todo para él. No quería ser parte del mundo político de su padre, pero parecía que el mundo lo estaba atrayendo, le gustara o no. Cuando llegaron al ayuntamiento, la prensa ya estaba reunida afuera, las cámaras y los micrófonos listos. Jeremy podía escuchar el zumbido de los reporteros y fotógrafos, los flashes que se disparaban mientras la gente se apresuraba a obtener la toma perfecta.
Se sentía expuesto como si todo el mundo estuviera mirando esperando que dijera algo que pudiera hacer o deshacer este momento. El alcalde Williams salió primero del auto, su confianza habitual se mostró en plena exhibición, pero Jeremy notó la tensión en sus hombros, la forma en que su padre seguía mirando por encima de su hombro para asegurarse de que estaba allí. Vamos, Jeremy, dijo su padre extendiéndole la mano, lo tenemos todo. Jeremy respiró profundamente y salió del auto tratando de ignorar la sensación de ojo sobre él desde todos los ángulos. La conferencia de prensa se estaba llevando a cabo en un gran auditorio, y mientras cruzaban las puertas, Jeremy podía ver el mar de reporteros y cámaras, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras hacían su camino al escenario, donde los esperaba un podio. Su padre tomó su lugar en el podio ajustando el micrófono, y girándose para mirar a la multitud. Jeremy estaba a su lado, inseguro de dónde pararse, inseguro de qué hacer, se sentía como un pez fuera del agua. Gracias a todos por venir hoy. El alcalde Williams comenzó su voz fuerte y autoritaria mientras se dirigía a la sala. Estamos aquí para discutir un incidente que ocurrió en nuestra ciudad, un incidente preocupante que ha planteado preguntas importantes sobre la raza, suposiciones, y cómo nos tratamos unos a otros. Jeremy miró a su alrededor viendo las caras de los periodistas, sus ojos fijos en su padre esperando que dijera algo que arrojara luz sobre la situación. No estaba seguro de qué esperar. Su padre iba a hablar sobre las acciones del propietario. Iba a usar su influencia para restarle importancia, para esconderlo debajo de la alfombra. Como muchos de ustedes saben, mi hijo Jeremy Williams fue víctima de una situación desafortunada. Hace solo unos días el alcalde Williams continuó una situación en la que fue acusado injustamente, y se le hizo sentir que no pertenecía a su propia comunidad. La sala estaba en silencio, todos los ojos sobre ellos ahora. Jeremy, dijo el padre volviéndose hacia él, ¿te gustaría decir algunas palabras? Jeremy se congeló. Lo último que quería era ser el centro de atención, pero los ojos de su padre estaban sobre él, instándolo a hablar. Se acercó al micrófono sintiendo cada onza de su cuerpo tensarse. La habitación estaba en silencio mientras se aclaraba la garganta. No sé qué decir, Jeremy, comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. No pedí esto, no pedí que me trataran como si no perteneciera, solo estaba haciendo mi trabajo tratando de ganarme la vida, pero no se trata solo de mí, se trata de cómo la gente me ve, cómo la gente nos ve, cómo somos juzgados antes de que tengamos la oportunidad de mostrar quiénes somos. Hizo una pausa tomando una respiración profunda. El peso del momento lo presionaba, pero no podía parar, y no sé si una disculpa es suficiente. Jeremy dijo que su voz ganaba fuerza. No sé si algo pueda arreglarlo, pero lo que sí sé es que esto tiene que parar. No podemos seguir viviendo en un mundo donde las personas son tratadas de manera diferente debido a su color de piel. No es justo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Jeremy podía sentir su corazón acelerado cuando las palabras salieron de su boca. Esto era todo. Este era el momento que había estado temiendo. El momento en que su voz sería escuchada por el mundo. Gracias, Jeremy, dijo su padre dando un paso adelante y colocando una mano en su hombro. No podría estar más orgulloso de ti. Los reporteros en la habitación parecieron contener la respiración por un momento, y luego comenzaron las preguntas, pero Jeremy ya no les prestaba atención. Había dicho lo que necesitaba decir mientras la conferencia de prensa continuaba. La mente de Jeremy corría. Su padre había hablado sobre la necesidad de un cambio sobre el panorama general, pero para Jeremy no se trataba solo del mensaje político, se trataba de él, sobre la realidad de ser negro en un mundo que no siempre lo veía como una persona. Cuando la conferencia llegó a su fin y los reporteros comenzaron a irse, Jeremy sintió que el peso de todo lo golpeaba de una vez. Había dicho lo que necesitaba decir, pero ahora, ¿qué iba a cambiar realmente? El mundo todavía lo estaba observando y Jeremy no tenía idea de lo que le depararía el futuro, pero por primera vez sintió que tenía voz, le gustara o no. La conferencia de prensa había dejado a Jeremy sintiéndose agotado. Había dicho su verdad, pero la reacción del mundo estaba más allá de su control. Ahora, de regreso en los tranquilos confines de la oficina de su padre, se encontró repitiendo cada palabra que había dicho, cada momento de incomodidad. El peso de lo que había sucedido se sentía más pesado que nunca. La habitación a su alrededor estaba impecable y ordenada. Un marcado contraste con las emociones que se arremolinaban en su mente. La oficina de su padre estaba diseñada para el poder. Un escritorio de caoba pulido. Muebles elegantes enmarcados con premios en las paredes. Todo en el espacio gritaba éxito y autoridad. Un recordatorio constante del mundo de su padre. Un mundo que a menudo se sentía distante y extraño para Jeremy. Los reporteros lo habían bombardeado con preguntas después de la conferencia de prensa. Le habían preguntado sobre el incidente, sobre sus sentimientos al respecto y cómo pensaba. Las cosas deberían cambiar, no había estado preparado para nada de eso, las palabras habían salido de él antes de que pudiera siquiera pensar en ellas, y ahora estaban ahí para que todos las diseccionaran. Su teléfono vibró rompiendo sus pensamientos. Jeremy miró la pantalla, y vio que era otro mensaje de Kyle. Hermano, ¿estás bien?
Vi la conferencia de prensa, lo lograste. Jeremy miró el texto sin estar seguro de cómo responder, pensé. ¿De verdad? Escribió de vuelta. No sé, hombre, todo es borroso. Antes de que Kyle pudiera responder, su padre entró en la habitación cerrando la puerta detrás de él. La expresión de su rostro era de tranquilo orgullo, pero también preocupación. Jeremy, el alcalde Williams dijo, su voz era tranquila pero firme, hiciste un gran trabajo hoy, dijiste tu verdad, y eso es todo lo que cualquiera puede pedir de ti. No sé si se sintió así, Jeremy admitió pasándose una mano por el cabello, sentí como si me hubieran arrojado a esto, como si no tuviera elección. Sí tuviste elección, dijo su padre sentado frente a él, podrías haberte quedado callado, podrías haberte alejado de todo el asunto, pero no lo hiciste, elegiste ponerte de pie y ser escuchado. Y eso es algo que la mayoría de la gente nunca hace. Jeremy miró por la ventana. El sol ahora comenzaba a ponerse arrojando un brillo naranja a través de la ciudad. Se sintió en conflicto. Las palabras de su padre tenían algo de verdad, pero no cambiaban el hecho de que toda la situación lo había dejado sintiéndose expuesto. Simplemente no sé si hará alguna diferencia, Jeremy dijo en voz baja, sabes, incluso si hablo nada cambia realmente. La gente todavía me mira como si fuera un extraño. Su padre lo estudió por un momento. Su mirada aguda. El hecho de que estés hablando es el primer paso hacia el cambio. No va a suceder de la noche a la mañana, pero tu voz es parte del movimiento. Cada vez que hablamos derribamos los muros que nos dividen. Jeremy suspiró, recostándose en su silla. Pero ¿y si nunca escuchan? ¿Y si nada? Los cambios no vienen de resultados instantáneos, respondió su padre, es un proceso lento, Jeremy, pero es un proceso que comienza con personas como ustedes, personas que tienen el coraje de decir basta. Hubo una pausa y luego el padre de Jeremy se puso de pie caminando hacia la ventana. Sé que esto es difícil, sé que no es la vida que imaginabas, pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos y, a veces, la única forma de avanzar es enfrentarla de frente. Jeremy no sabía qué decir, no sabía cómo darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. Su padre tenía razón en algunos aspectos, pero la verdad era que Jeremy no quería verse atrapado en la política de todo eso, no quería que su vida se definiera por una historia de racismo e injusticia. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, murmuró Jeremy casi para sí mismo. Su padre se volvió para mirarlo, su expresión se suavizó. Sé que lo haces, pero las cosas han cambiado, lo quieras o no. Alguien llamó a la puerta y antes de que cualquiera de los dos pudiera responder, la puerta se abrió. Un miembro del personal del alcalde, una joven llamada Carla, entró con el rostro serio. El alcalde Williams ha recibido mucha atención de los medios. Carla dijo que al mirar directamente a Jeremy, la historia se está difundiendo más rápido de lo que esperábamos. Ya se habla de protestas y algunos grupos locales están organizando manifestaciones en apoyo de Jeremy. Está ganando impulso. A Jeremy se le retorció el estómago al oír hablar de protestas. No estaba preparado para esto. Apenas había empezado a procesar el incidente y ahora la historia se estaba volviendo más grande de lo que podía manejar. ¿Qué quiere decir con protestas? El alcalde Williams preguntó con su voz teñida de preocupación. Es lo de siempre. Carla dijo que ha habido una mezcla de apoyo y reacción. La gente está pidiendo justicia y cambio. Algunos grupos quieren marchar en las calles para concienciar sobre la injusticia racial, pero también hay quienes se oponen. No les gusta la idea de que una historia como esta gane fuerza. Jeremy sintió que se le aceleraba el corazón. Todo se estaba moviendo tan rápido que la presión de todo estaba empezando a aumentar. Yo no pedí nada de esto, murmuró con la voz tensa. Carla se volvió hacia él con una expresión comprensiva. Sé que nadie esperaba que se intensificara así, pero su historia ha tocado una fibra sensible. ¿Están prestando atención? El alcalde Williams se volvió hacia su hijo, su mirada firme. Weck manejará esto, nos aseguraremos de que estés a salvo y nos aseguraremos de que tu voz sea escuchada, pero necesitas estar preparado, esto es solo el comienzo. Jeremy asintió, aunque no estaba seguro de estar listo para lo que vendría. Las protestas, el frenesí de los medios, la presión para ponerse de pie y ser un símbolo de cambio era demasiado. ¿Puedo tomarme un minuto? Jeremy preguntó con la voz quebrada. Necesito algo de espacio para pensar. Su padre asintió, su expresión se suavizó. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Mientras su padre y Carla salían de la habitación, Jeremy se recostó en su silla sintiendo el peso de todo sobre sus hombros. Las protestas ya no eran solo una historia en las noticias, eran una realidad. No podía escapar de la lucha por la justicia, la lucha por el cambio se había convertido en su lucha. Jeremy se pasó las manos por el cabello nuevamente tratando de calmar sus pensamientos. En qué se había metido él mismo. El peso del mundo parecía estar cayendo sobre él, y no sabía si era lo suficientemente fuerte para llevarlo, pero en el silencio de la habitación, mientras los últimos rayos de sol se desvaneció, sabía una cosa con certeza: el mundo estaba mirando, y no había vuelta atrás. Ahora los días que siguieron a la conferencia de prensa fueron un borrón
De actividad los medios de comunicación, las plataformas de redes sociales y los grupos comunitarios locales parecían estar entusiasmados con las consecuencias. Jeremy apenas tuvo tiempo suficiente para procesar un mensaje antes de que le lanzaran otro, y con cada día que pasaba el peso de la situación se hacía más pesado. No era solo la prensa, no eran solo las protestas o las manifestaciones las que comenzaban a formarse, la tensión que había hervido a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo finalmente había llegado a un punto de ebullición, y Jeremy no pudo evitar sentirse como si estuviera atrapado en medio de todas las llamadas telefónicas, los mensajes, los correos electrónicos. Nunca se detuvo. Algunos eran de apoyo, algunos estaban enojados, y otros eran personas francamente hostiles, o lo elogiaban por hablar o lo criticaban por hacer una escena. Era difícil llevar un registro de quién estaba de su lado y quién no, pero quizás la parte más difícil de todo fue la forma en que la gente comenzó a mirarlo cada vez que salía en público. Sentía que lo observaban. Algunos eran comprensivos, otros críticos, y no importaba cuánto intentara ignorarlo, no podía escapar de la sensación de que todo había cambiado. No era solo la ciudad o la comunidad la que lo estaba mirando, era todo el país. Jeremy se encontró caminando por los pasillos de la oficina de su padre cada vez más a menudo, pasando largas horas allí a medida que la presión continuaba aumentando. Su padre había insistido en que mantuviera un perfil bajo, se mantuviera alejado del ojo público tanto como fuera posible, pero los medios no lo dejaron. Se habían aferrado a su historia, convirtiéndolo en un símbolo de algo más grande que él mismo. Fue en uno de esos momentos de tranquilidad, una noche tarde en la oficina de su padre, que Jeremy recibió un mensaje que le heló la sangre. Era un correo electrónico anónimo sin línea de asunto ni firma, solo una oración corta que hizo que su corazón cayera en su estómago. No perteneces aquí, mantente fuera de esta ciudad. Jeremy miró la pantalla, su mente acelerada, no podía decir si era una broma o una amenaza real, pero el frío que se extendió por su cuerpo le dijo que no importaba. El mensaje era claro, quien lo había enviado querían que supiera que no era bienvenido por primera vez en días. Jeremy sintió una ola de miedo invadirlo, las protestas, la tensión de los medios, el escrutinio constante, era demasiado, y ahora esta amenaza acechando en su bandeja de entrada como una sombra quería tomarlo por sorpresa. No sabía a quién recurrir. Su padre había estado ocupado lidiando con las consecuencias de la conferencia de prensa y tratando de manejar la situación. La ciudad estaba tensa y la división entre los que lo apoyaban y los que no se hacía más grande cada día. El peso de todo eso era asfixiante. Jeremy respiró profundamente tratando de calmar la tormenta en su mente. No podía dejar que este mensaje anónimo lo controlara. Tenía que seguir avanzando incluso si no sabía cómo. Justo en ese momento su teléfono volvió a vibrar sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Carla, la asistente de su padre. Hay una reunión mañana con algunos líderes comunitarios locales. Tu padre quiere que estés ahí. Es hora de discutir los próximos pasos. Jeremy leyó el mensaje otra vez, su estómago revuelto. Una reunión, más discusiones, más charlas, más gente que tenía opiniones sobre su vida, sus acciones y su historia. Ya no se trataba solo de una simple entrega, se trataba de su identidad, su lugar en esta ciudad, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para luchar por la justicia. Escribió una respuesta rápida: estaré allí, pero incluso mientras enviaba el mensaje se preguntó a qué se estaba comprometiendo realmente. Ya había dicho su paz, ya había hablado, pero ¿y ahora qué? ¿Qué le depararía el futuro? ¿Hablar haría alguna diferencia o solo pondría un objetivo más grande en su espalda? La noche pasó en una neblina de pensamientos inquietos, y cuando llegó la mañana Jeremy ya estaba exhausto. No se sentía listo para la reunión con los líderes comunitarios, pero sabía que no tenía otra opción. Su padre había dejado en claro que este era el siguiente paso. Mientras se vestía, Jeremy trató de dejar de lado sus miedos. No podía permitirse el lujo de ser débil, ahora no cuando tanta gente estaba mirando esperando ver qué haría a continuación. Cuando llegó a la reunión, fue recibido por un pequeño grupo de líderes locales, activistas y miembros de la comunidad. Su padre ya estaba allí, sentado a la cabecera de la mesa, hablando en voz baja con algunas personas. Cuando vio a Jeremy entrar, le dio una sonrisa tranquilizadora, pero había algo diferente en sus ojos, algo que Jeremy no podía entender. Jeremy se alegra de que pudieras unirte a nosotros, dijo su padre haciéndole un gesto para que tomara asiento. Jeremy se sentó junto a su padre sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él. La sala estaba llena de una mezcla de personas, algunos que parecían comprensivos, otros que parecían escépticos. El aire estaba cargado de tensión y Jeremy podía sentir la corriente subyacente de expectativas tácitas. Estamos aquí para discutir los próximos pasos. El alcalde Williams comenzó mirando alrededor de la mesa al grupo de líderes. Todos hemos visto lo que ha estado sucediendo en la ciudad, las protestas, las manifestaciones. Está claro que algo necesita cambiar. Necesitamos descubrir cómo avanzamos juntos. Uno de los líderes de la comunidad, una mujer de mediana edad llamada Angela, habló. La conversación debe ser sobre la responsabilidad, sobre responsabilizar a personas como Mitchell, el propietario de la casa, por sus acciones. No podemos dejar que esto pase sin asegurarnos de que se haga justicia. Jeremy asintió, su mente todavía daba vueltas, no estaba seguro de
¿Dónde encajaba en todo esto? Ya había hablado, ya había compartido su historia, pero ahora con este grupo de personas que habían estado luchando esta batalla durante años, se dio cuenta de lo poco que realmente entendía sobre la profundidad del problema. Angela se volvió hacia él, su mirada firme. Jeremy, has comenzado algo, pero esto no ha terminado, esto es sobre más que un incidente, se trata de un cambio sistémico, sobre asegurarse de que personas como tú, personas que son vistas como forasteros, no tengan que pasar por esto otra vez. Las palabras jodieron a Jeremy, no había considerado el panorama general, no se había dado cuenta cuán profundas eran las raíces de este problema, no se trataba solo de su trabajo de entrega o su experiencia con ese propietario, se trataba de todo un sistema que veía a las personas como él como menos que forasteros. Su padre habló de nuevo con voz firme y autoritaria. Jeremy y yo hemos estado hablando sobre cómo podemos tomar medidas, esto es más que solo palabras, se trata de un cambio tangible, tenemos que mirar las políticas en esta ciudad, cómo afectan a las personas de color, y trabajar para crear un sistema más justo para todos. La conversación continuó, pero a Jeremy le resultó difícil seguir el ritmo, su mente estaba acelerada. Esto ya no se trataba solo de un incidente, esto era un llamado a la acción, y estaba claro que su participación no era solo una cuestión de hablar, se trataba de ser parte de un movimiento mucho más grande. Cuando la reunión llegó a su fin, Jeremy se sintió abrumado y extrañamente determinado, no sabía cuáles eran los siguientes pasos, no sabía cómo marcar la diferencia, pero sabía una cosa, esto no era solo un momento, era un movimiento y le gustara o no ahora era parte de él. Salió de la habitación, su padre por su Jeremy se quedó mirando la pantalla y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era un recordatorio de que no importaba lo lejos que intentara huir del pasado, la sombra del racismo y la injusticia siempre estarían ahí, acechando fuera de la vista, pero Jeremy ya no iba a correr más, no podía, y cuando entró en el coche se dio cuenta de que lo que pasara pasaría después. Estaba listo para luchar. Los días posteriores a la reunión fueron incluso más intensos de lo que Jeremy podría haber imaginado. Su vida ya estaba patas arriba. Ahora había entrado en territorio inexplorado. Cada decisión, cada movimiento que hacía, parecía estar bajo escrutinio. Había hablado y ahora no había vuelta atrás. La presión de todo estaba aumentando, pero no había vuelta atrás. Algo más lo carcomía demasiado, un extraño sentimiento de propósito que no había esperado. Las protestas que habían comenzado como pequeñas reuniones de ciudadanos preocupados ahora crecían día a día. Lo que había comenzado como un problema local estaba ganando rápidamente atención nacional. Las campañas en las redes sociales estaban difundiendo la historia del repartidor que había sido acosado, atrayendo a activistas, personas influyentes y personas comunes. Por igual que se sintieron obligadas a apoyarlo, se estaba convirtiendo en un movimiento y Jeremy estaba en el centro, lo quisiera o no. Había estado recibiendo mensajes constantes, algunos de apoyo, otros de hostilidad. Las amenazas anónimas también habían continuado, volviéndose más frecuentes y cada vez más amenazantes. Pero Jeremy estaba tratando de no dejar que le llegaba, tenía un trabajo que hacer, la ciudad estaba empezando a darse cuenta y la alcaldía ya había estado en conversaciones con organizaciones locales sobre cómo responder. Su padre estaba involucrado en cada conversación, cada negociación, y Jeremy estaba aprendiendo más sobre el funcionamiento interno del mundo político de lo que alguna vez hubiera querido. Jeremy, la voz de su padre interrumpió sus pensamientos mientras estaban sentados en la alcaldía, papeles esparcidos por el escritorio. Tenemos otra conferencia de prensa programada para esta tarde, necesito que esté preparado para más preguntas. Especialmente sobre las protestas. Jeremy asintió, pero su mente no estaba en la conferencia. Estoy cansado de hablar, admitió, su voz era tranquila pero teñida de frustración. No creo que esté ayudando, la gente sigue enojada, nada está cambiando. Su lado paterno mirándolo con una mezcla de preocupación y comprensión. Lo sé que es difícil, pero tu voz importa, Jeremy, estas protestas son una señal de que la gente está escuchando, y eso es un paso adelante. No siento que estemos avanzando, Jeremy murmuró pasándose una mano por el cabello. Es como estamos estancados hablando de lo mismo una y otra vez, los mismos titulares, la misma ira. ¿Cuándo termina? El cambio lleva tiempo, dijo su padre inclinándose hacia adelante. A veces parece que no llegamos a ninguna parte, pero estamos sentando las bases para algo más grande. Ya hemos tenido un impacto. Jeremy, tu historia ha inspirado a la gente a ponerse de pie y exigir justicia. Eso es algo. Jeremy no respondió de inmediato, quería creerle a su padre, pero las dudas persistían en su mente. Estaba exhausto, estaba cansado de ser parte de una historia de la que ni siquiera había pedido ser parte, solo quería vivir su vida para ser normal, volver a lo que era antes de ese día cuando todo cambió, pero sabía en el fondo que no había vuelta atrás. Ya no. A medida que se acercaba la conferencia de prensa, Jeremy trató de prepararse, pero era difícil concentrarse. El miedo y la ansiedad de las amenazas anteriores se habían infiltrado en su mente de nuevo. La sensación de ser observado nunca lo abandonaba, constantemente miraba por encima del hombro, sin estar seguro de quién estaba enviando los mensajes anónimos o, peor aún,
¿Quién podría estar ahí afuera con peores intenciones? La conferencia de prensa en sí fue como se esperaba, preguntas sobre las protestas por la investigación en curso sobre Mitchell, sobre la postura de la ciudad sobre la desigualdad racial. Su padre estaba tranquilo y sereno, respondiendo cada pregunta con facilidad, pero Jeremy sabía que no importaba lo que dijera su padre, no sería suficiente. Las heridas eran profundas y no podían curarse solo con palabras. Después de la sesión informativa, Jeremy se encontró vagando por los pasillos del ayuntamiento con sus pensamientos acelerados, luchaba por encontrar una sensación de paz en medio del caos. La gente lo buscaba en busca de respuestas para el liderazgo, pero él no sabía cómo liderar. Era solo un hombre, un repartidor que había quedado atrapado en algo mucho más grande que él. Jeremy llamó una voz detrás de él, rompiendo sus pensamientos. Se giró para ver a Carlo acercándose a su respuesta. En serio, tu padre te está buscando. Hay algo que debes ver. Jeremy siguió a Carla por el pasillo. Una sensación de inquietud le subió por la columna vertebral. Ella lo condujo a una pequeña oficina donde su padre lo estaba esperando de pie junto a una pantalla grande que mostraba una serie de imágenes. Acabamos de recibirlas, dijo su padre señalando la pantalla. Nos las envió una fuente en la ciudad. Creemos que podrían estar conectadas. Ante las amenazas que has estado recibiendo, Jeremy se acercó a la pantalla, su corazón latía con fuerza. En la pantalla había una serie de fotos, tomas de su casa, la oficina de su padre y varios lugares que frecuentaba, incluso había fotos de él saliendo del ayuntamiento, tomadas desde ángulos que parecían demasiado precisos, demasiado personales. La sensación de ser observado ya no era solo una paranoia, era una realidad. A Jeremy se le cayó el estómago. ¿Quién haría esto? Aún no lo sabemos, dijo el alcalde Williams, con la voz tensa, pero este tipo de fotos suelen estar destinadas a enviar un mensaje. Alguien está tratando de intimidarte. Esto ya no se trata solo de las protestas. Quien esté detrás de esto se está intensificando. Jeremy se quedó congelado mirando las fotos, su mente daba vueltas. Sus miedos se convirtieron en una realidad aterradora. Ya lo habían amenazado antes, pero esto era diferente. Alguien lo había estado observando, siguiendo cada uno de sus movimientos. Carla dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero llena de urgencia. Necesitamos tomar esto en serio. Jeremy, esto ya no se trata solo de tu seguridad. Se trata de tu familia 2. Tenemos que aumentar la seguridad en tu casa, tu oficina, en todas partes. Jeremy negó con la cabeza. Sus pensamientos eran un torbellino. No pedí nada de esto, solo quería hacer mi trabajo. ¿Por qué está pasando esto? Su padre le puso una mano en el hombro. Sé que esto es difícil, pero no estás solo en esto. Jeremy, te vamos a proteger, descubriremos quién está detrás de esto. Los siguientes días estuvieron llenos de reuniones, llamadas telefónicas y mayor seguridad. Jeremy se encontró constantemente rodeado de guardaespaldas, seguridad privada y el zumbido constante de la atención de los medios. Su vida se había convertido en un torbellino de incertidumbre y no importaba a dónde fuera. Se sentía atrapado en una situación que se estaba saliendo de control y luego, una noche, justo cuando el sol se estaba poniendo, Jeremy recibió una llamada de un número desconocido. Su corazón dio un vuelco. Hola, respondió con voz temblorosa. Jeremy, sabemos quién eres, sabemos lo que has estado haciendo y es hora de que pares. La voz del otro lado estaba distorsionada, pero era inconfundible, era la misma voz de los correos electrónicos amenazantes. A Jeremy se le heló la sangre. No vamos a dejar que te salgas con la tuya, te arrepentirás de haberte salido de la línea. La línea se cortó antes de que Jeremy pudiera responder, dejándolo parado en medio de su sala de estar sin aliento, su cuerpo congelado por el miedo. Los mensajes siempre se habían sentido como amenazas distantes, palabras en una pantalla, pero ahora se sentían demasiado reales. Real, quienquiera que estuviera detrás de ellos estaba mirando esperando el momento adecuado para atacar, y Jeremy sabía en el fondo que lo peor estaba por venir. Los días siguientes se sintieron como una confusión de tensión y miedo. La vida de Jeremy, que alguna vez había sido mundana y rutinaria, se había transformado en algo sacado de un thriller. Cada paso que daba, cada llamada telefónica, cada interacción ahora estaba ensombrecida por la amenaza que se cernía sobre él. La ciudad se había convertido en un escenario y él era tanto el artista como el objetivo. La llamada telefónica, la voz distorsionada y las amenazas crípticas lo habían dejado conmocionado, pero la respuesta de su padre fue seguridad inmediata. Se incrementó alrededor de su casa y se trajo un nuevo equipo de expertos para rastrear la fuente de las amenazas, pero a pesar de sus esfuerzos, la sensación de peligro persistía como una nube oscura que se negaba a disiparse. Jeremy ya no podía ir a ninguna parte sin sentir los ojos del mundo sobre él o, más específicamente, los ojos de alguien que quería lastimarlo cada vez que Jeremy salía de la casa. Había guardias de seguridad que lo seguían de cerca.
Su presencia era un recordatorio constante de que ya no era solo un repartidor, era un símbolo, un objetivo. Las protestas aún continuaban y, aunque los medios de comunicación habían cambiado un poco su enfoque, la ira y la división seguían supurando debajo de la superficie. Su padre había seguido manteniendo su personalidad pública tranquila, dirigiéndose a los medios con su autoridad habitual, hablando sobre la necesidad de cambio y unidad, pero en casa Jeremy podía sentir el peso que llevaba su padre, la presión de las expectativas de la ciudad, las demandas de su puesto y ahora la seguridad de su hijo esa noche, después de otro largo día lleno de reuniones, conferencias de prensa y actualizaciones de seguridad. Jeremy se sentó solo en la oficina de su padre, la habitación siempre meticulosamente organizada se sentía asfixiante. Las paredes llenas de logros y elogios ya no daban él el consuelo que una vez tuvieron. Estaba cansado física, mental y emocionalmente agotado. La sensación de ser perseguido, de ser vigilado constantemente, le estaba pasando factura. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje: te estamos vigilando, sigue presionando, y nos aseguraremos de que sea tu último error. Era del mismo número anónimo, la misma voz distorsionada que lo había perseguido durante días. Jeremy dejó caer el teléfono sobre el escritorio mirándolo con una mezcla de miedo y rabia. No podía seguir viviendo así, incapaz de escapar del control de las sombras que se aferraban a él. Sabía que no podía dejar de luchar. No con había mucho en juego, pero cada fibra de su ser gritaba que terminara con esto, que se alejara y nunca mirara atrás. Pero alejarse no era una opción, ya estaba demasiado lejos. Su padre había dejado en claro que no podían dar marcha atrás, que su voz importaba en esta lucha. Las protestas no eran solo por él, eran por todos los que alguna vez habían sido maltratados, incomprendidos o hechos sentir que no pertenecían. El mensaje se había extendido por todas partes y la historia de Jeremy se había convertido en algo más que la experiencia de un hombre, se había convertido en un llamado a la justicia. El teléfono de Jeremy volvió a sonar sacándolo de sus pensamientos. Era su padre. Jeremy, ¿estás en la oficina?, preguntó el alcalde Williams. Su voz era tensa. Sí, Jeremy respondió tratando de mantener su voz firme. Solo estoy aquí revisando algunas cosas. Tienes que salir de ahí ahora. Su padre dijo, urgentemente. Ha habido una brecha de seguridad en el edificio. Acaban de notificarnos y no es seguro. El corazón de Jeremy dio un vuelco. ¿Cómo que no es seguro? ¿Qué está pasando? Aún no tenemos todos los detalles. Su padre respondió con su voz. Jeremy nunca lo había escuchado, pero tenemos razones para creer que alguien se ha infiltrado en el edificio. Las amenazas han aumentado. Tienes que irte ahora. La mente de Jeremy se aceleró. Se levantó de su silla, sus piernas temblaban cuando el pánico se apoderó de él. Sus instintos le dijeron que corriera para salir de allí inmediatamente, pero el miedo que lo carcomía no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Agarró su chaqueta y se apresuró hacia la puerta. Su respiración se aceleraba con cada paso mientras avanzaba por el pasillo. Escuchó el sonido de pasos apresurados detrás de él. Se giró esperando ver a uno del equipo de seguridad, pero en su lugar vio a alguien que hizo que su corazón cayera en su estómago. Un hombre con una sudadera negra con capucha. Su rostro estaba oscurecido por una máscara. El hombre venía hacia él rápidamente. Sus movimientos eran calculados y precisos. El pulso de Jeremy se aceleró mientras su mente luchaba por procesar. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esta una de las personas que habían estado enviando las amenazas? ¿Era alguien tratando de intimidarlo? El hombre se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo, tirándolo a un almacén cercano. Jeremy se resistió. La adrenalina corría por su cuerpo. Pero el agarre del hombre era fuerte. Trató de gritar para pedir ayuda, pero la puerta se cerró de golpe detrás de él, encerrándolos a ambos dentro. El hombre lo empujó al suelo, su respiración era pesada y trabajosa. Jeremy pudo ver el odio en los ojos del extraño, y en ese momento se dio cuenta de que esto no era solo un acto de violencia al azar, esto era personal. Quienquiera que fuera, querían silenciarlo, querían que dejara de hablar. Escúchame, el hombre gruñó su voz baja, baja y amenazante. Deberías haberte quedado callado, deberías haberte quedado en tu carril, no perteneces a esta pelea, y ahora te vas a arrepentir. Jeremy luchó por liberarse, pero el hombre era más fuerte, sujetándolo con cada movimiento. Su corazón latía con fuerza, su respiración se convertía en jadeos cortos y de pánico. Sabía que necesitaba pensar para contraatacar, pero en ese momento todo se sintió borroso. No puedes decidir qué pasa después. Jeremy escupió su voz llena de desafío. Hablaré tanto como quiera, no puedes detenerme. Los ojos del hombre brillaron de ira. ¿Crees que eres una especie de héroe, algún tipo de símbolo del cambio? No eres nada, solo un peón en un juego que ni siquiera entiendes. Jeremy empujó con
todas sus fuerzas haciendo perder el equilibrio al hombre por un momento fue tiempo suficiente para que se pusiera de pie y corriera hacia la puerta. Golpeó su hombro contra la puerta tratando de abrirla, pero estaba cerrada con llave. El pánico se apoderó de él, y en ese momento se sintió completamente solo. Entonces un repentino estallido de ruido, pasos, gritos. El sonido de correr lo distrajo. El agarre del hombre se aflojó por un momento, y Jeremy lo aprovechó lanzándose hacia la ventana. No sabía si alguien afuera podía escucharlo, pero no tenía otra opción, tenía que salir de allí. Empujó la ventana para abrirla y salió a la escalera de incendios. Su corazón todavía acelerado. Los sonidos de pasos persiguiéndolo resonaron en el edificio, pero Jeremy no se detuvo. Corrió por los escalones de metal. Su mente se concentró en una cosa: escapar. Mientras llegaba al suelo, escuchó una voz gritar detrás de él: esto no ha terminado. Jeremy no miró hacia atrás, no podía, el mundo se estaba derrumbando a su alrededor, pero por primera vez en días sintió que tenía control sobre algo. Corrió ignorando el dolor en sus piernas, ignorando el miedo que le gritaba que se detuviera. No sabía qué le esperaba, pero una cosa estaba clara: las apuestas acababan de aumentar, y ahora no había vuelta atrás. Al regresar, Jeremy no paró de correr, ni siquiera miró hacia atrás para ver si el hombre de la sudadera con capucha todavía lo perseguía. Su único enfoque era el ritmo constante de sus pies golpeando contra el pavimento. Su respiración entrecortada, sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada paso que daba lo distanciaba más de lo que acababa de pasar en el edificio, algo que ni siquiera podía procesar por completo. Todavía cuando dobló una esquina casi chocó con un grupo de personas en la calle. No reconoció a ninguno de ellos, pero parecían familiares de alguna manera, tal vez porque estaban viendo la ciudad desplegarse como él era. Jeremy apenas les dedicó una mirada sin querer detenerse por nadie, y sin embargo, algo lo detuvo. Una mujer, su rostro cansado por el estrés de las últimas semanas, atrajo su atención. Ella asintió hacia él, un reconocimiento silencioso que no necesitaba palabras. La mente de Jeremy corría. ¿Era posible que ella supiera quién era él? Sabía por lo que acababa de pasar, tal vez, o tal vez era la forma en que miraba su rostro, una mezcla de miedo y determinación. La ciudad se había convertido en un lugar extraño para él, donde las líneas entre lo público y lo privado estaban borrosas, donde cada rostro parecía contener una historia, una pregunta, o un secreto. Se escondió en una calle lateral, tratando de perderse en el laberinto de callejones. Su respiración era irregular, ahora su pulso martilleaba en sus oídos. La adrenalina anterior se estaba agotando y el miedo comenzaba a regresar. No era solo la persecución física, era el peso psicológico que comenzaba a sentarse en el conocimiento de que alguien allí afuera quería silenciarlo. Disminuyó su ritmo una vez que sintió un poco de distancia entre él y el edificio. Su mente todavía estaba nublada. Los eventos de la última hora se repetían como una película en cámara lenta: el hombre, las amenazas, la habitación cerrada. Todo parecía una pesadilla, como algo que no era real, pero era real. Demasiado real. Y si algo estaba empeorando. Justo cuando llegó a la esquina de otro bloque, su teléfono vibró en su bolsillo, las vibraciones tan agudas que lo sobresaltaron. Lo sacó rápidamente, sus dedos temblando mientras miraba la pantalla. Era otro mensaje de un número desconocido: no puedes esconderte para siempre, el precio de tu silencio está llegando. El siguiente paso no será tan fácil. El estómago de Jeremy cayó. Apenas había escapado del edificio, apenas superó el peligro, y ahora esto. Las palabras en la pantalla se sintieron como una advertencia, un frío recordatorio de que esto no iba a terminar pronto. ¿Quién eres? Jeremy escribió rápidamente, sus dedos temblando. ¿Qué quieres de mí? La respuesta fue casi inmediata: lo descubrirás bastante pronto. ¿Crees que tu padre puede protegerte? Estás equivocado. Jeremy miró el teléfono por un largo momento, su corazón latía con fuerza en su pecho. El mensaje era críptico, pero estaba claro quién estaba detrás de estas amenazas. No se detendría hasta que consiguieran lo que querían. ¿Pero qué querían? Silenciar. Jeremy le dijo que parara el movimiento del que se había convertido en parte. No sabía la respuesta, pero lo que sí sabía era que ya no podía enfrentar esto solo. No se trataba solo de la protesta, la prensa o incluso la política de la ciudad. Esto era algo más profundo, algo que podría destrozarlo todo. Respiró profundamente tratando de calmarse y luego tomó la decisión: era hora de irse a casa, hora de hablar con su padre, hora de enfrentar lo que fuera que esto fuera. Cara a cara, mientras caminaba de regreso a la oficina del alcalde, la mente de Jeremy daba vueltas. No podía quitarse la sensación de que esto no se trataba solo del error de un hombre. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de la escala de lo que estaba sucediendo. Estas amenazas no eran personales, eran parte de algo mucho más grande. La ciudad estaba dividida y Jeremy se había convertido en el catalizador de algo que había estado hirviendo durante años. Cuando llegó a la oficina del alcalde, la seguridad era más estricta que antes. No había podido quitarse la sensación de que alguien lo estaba observando, siguiéndolo, pero dejó de lado los pensamientos mientras se acercaba a la puerta de la oficina de su padre. El guardia de recepción lo miró asintiendo en silencio. Jeremy entró en la oficina para encontrar a su padre y a Carla en una conversación profunda. Ambos levantaron la mirada cuando entró, sus rostros una mezcla de sorpresa y preocupación. Jeremy, su padre dijo levantándose de detrás de su escritorio. ¿Estás aquí? ¿Está todo bien? Jeremy tragó saliva. No sé si estoy bien. Alguien intentó. Hizo una pausa, sus palabras atrapadas en su garganta. No quería admitirlo, pero necesitaba. Alguien intentó lastimarme. Apenas escapé. El expreso de su padre cambió de inmediato, su rostro se endureció. ¿Qué pasó?
Preguntó con voz aguda. Estaba en la oficina, estaba repasando algunas cosas cuando un hombre me atacó. Logré escapar, pero hay fotos mías, mis movimientos están siendo rastreados, no estoy a salvo papá, y no creo que sea casi nada más. Carla dio un paso adelante, su rostro serio. Alcalde, esto está escalando, no podemos ignorar esto más, tenemos que tomar medidas más fuertes, tenemos que averiguar quién está detrás de esto antes de que vaya más lejos. Estoy de acuerdo, dijo su padre, su voz baja y tensa. Jeremy, tienes que quedarte conmigo de ahora en adelante, estamos aumentando la seguridad a tu alrededor, y voy a llegar al fondo de esto, no dejaré que nadie te lastime. Jeremy negó con la cabeza. La frustración se apoderaba de su voz. No soy solo yo, después de todo somos nosotros papá, quien esté detrás de esto no solo quiere que me calle, quieren silenciar todo lo que defiendo. La protesta pone a prueba el movimiento, el cambio que estamos tratando de hacer, quieren asegurarse de que nada cambie. Su padre estuvo en silencio por un largo momento, su expresión ilegible. Finalmente habló, su voz firme, pero con un toque de determinación. Entonces contraatacamos, pero lo hacemos inteligentemente, descubrimos quién está detrás de esto, y lo sacamos a la luz, pero por ahora no irás a ningún lado, solo no hasta que sepamos que estás a salvo. Jeremy asintió, el peso de las palabras de su padre se posó sobre él. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de mantenerse firme y enfrentar lo que viniera sin importar lo peligroso que pudiera ser. Mientras hablaban, hubo un golpe repentino en la puerta que rompió la tensión. Un miembro del personal se le cruzó en la cara. Señor Sombrío, le dijo al alcalde Williams que acabamos de recibir más información, no es solo un caso aislado, hay otros incidentes, más amenazas y todo está conectado al mismo grupo. La sangre de Jeremy se heló. Quienquiera que estuviera detrás de esto tenía un plan y era más grande de lo que había imaginado. Estamos lidiando con algo mucho más oscuro de lo que pensábamos, dijo su padre en voz baja, su rostro tenía una expresión de determinación. Jeremy respiró profundamente, sabiendo que pasara lo que pasara después, no iba a huir más. Esta pelea se había vuelto personal. El peso de la situación se posó pesadamente sobre los hombros de Jeremy. Todo lo que había conocido antes, el ritmo simple de su vida, las rutinas, los trabajos, los viajes fáciles por calles familiares, habían sido barridos en un instante. Ahora su vida era un torbellino constante de miedo, incertidumbre y responsabilidad abrumadora. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y las sombras que habían estado acechando más allá de los límites de su mundo, finalmente se había extendido para atraerlo esa noche. Mientras Jeremy estaba sentado en la oficina de su padre con Carla y el alcalde, el alcance total de lo que estaba sucediendo comenzó a enfocarse más nítidamente. Las paredes que alguna vez fueron reconfortantes con su pulida grandeza, ahora se sentían como barreras. Nadie estaba fuera del alcance de cualquier fuerza que estuviera conspirando contra él. Jeremy, hemos estado revisando todo lo que sabemos sobre estas amenazas, comenzó su padre, su voz firme a pesar de la tensión subyacente. Hay algo más grande en juego aquí, no son solo actos de violencia aleatorios, es organizado. Quien esté detrás de esto ha estado trabajando en ello durante meses, tal vez más. Jeremy se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con organizado? ¿Quién está detrás de esto? ¿Contra quién nos enfrentamos? Aún no estamos seguros. Carla intervino, su tono fue brusco, pero la P es clara cada vez. Amenaza cada ataque, cada pieza de inteligencia que hemos reunido apunta a un grupo que quiere mantener el status quo, tienen miedo del cambio que está sucediendo. Jeremy, quieren mantener las cosas como siempre han sido. Jeremy sintió un escalofrío recorrerlo, las protestas, la cobertura de los medios, el grito de guerra por la justicia, no solo estaba conmoviendo a la opinión pública, estaba incomodando a alguien. Alguien con suficiente poder para orquestar algo tan siniestro. Estamos tratando con gente que tiene influencia. El alcalde Williams, continuó su voz sombría, y no solo en la comunidad local, esto es más grande que eso. Estas personas están vinculadas a intereses poderosos que no quieren que la narrativa cambie, quieren callarte antes de que el movimiento gane más tracción. ¿Pero por qué yo? Jeremy le preguntó a su caballo de voz. ¿Por qué es tan importante que me quede callado? Porque eres la cara de este cambio. Su padre respondió, su mirada inquebrantable. Te has convertido en un símbolo. Jeremy, has inspirado a la gente a hablar para pedir justicia, y eso te convierte en un objetivo. No puedes dar marcha atrás, ahora tienes una voz, y tienes que usarla. Jeremy sintió la presión aumentando sobre él. Su padre tenía razón, se había convertido en algo más que un simple repartidor, se había convertido en un símbolo de resistencia a todo lo que la gente en el poder temía, pero la pregunta aún persistía en su mente: ¿cómo podría luchar contra un enemigo que era tan sombrío y elusivo? ¿Cómo podría enfrentarse a una organización que podía llegar a los cargos más altos, manipular y causar miedo en los corazones de cualquiera que se atreviera a desafiarlos antes de que pudiera expresar sus dudas? La puerta de la oficina se abrió y otro miembro del personal entró sosteniendo un archivo en sus manos. Señor, dijo dirigiéndose al alcalde, acabamos de recibir más informaciones de una fuente confidencial, no es mucho pero podría ayudar. El miembro del personal entregó el archivo, y el alcalde Williams lo abrió rápidamente escaneando el contenido. Su expresión se endureció cuando leyó. Esto es todo, murmuró. Tenemos una pista. ¿Quién es? Jeremy preguntó, su pulso se aceleró. ¿Podría ser este finalmente él?
¿Descanso que necesitaban alguien de dentro del grupo? Dijo el alcalde en voz baja pero llena de determinación. Un denunciante, alguien que está harto de lo que está sucediendo detrás de escena. Nos han dado nombres, ubicaciones, e incluso planes. Esta podría ser nuestra oportunidad de desmantelar la operación. Jeremy sintió un destello de esperanza, algo que no se había permitido sentir en días. Si esto fuera real, si pudieran acabar con las personas detrás de las amenazas, tal vez hubiera una manera de salir de esta pesadilla. Pero incluso cuando el pensamiento cruzó por su mente, una nube oscura se apoderó de él. El denunciante había arriesgado todo para presentarse y las personas a las que se enfrentaban no dudarían en silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Es seguro?, Carla preguntó con voz tensa. No sabemos en quién podemos confiar en esto. Si han estado operando durante tanto tiempo sin ser detectados, no hay forma de saber cuántas personas están de su lado, incluso dentro de nuestros propios círculos. El alcalde Williams asintió con gravedad. Nos movemos con cuidado, tomamos todas las precauciones que tenemos para estar seguros de que la información es real antes de actuamos, pero esta es nuestra oportunidad. Jeremy sintió que sus manos se ponían húmedas mientras su mente corría la idea de enfrentarse a este grupo. Quienesquiera que fueran lo asustaba más de lo que le importaba admitir lo que estaba en juego. Ya no era solo por él, se trataba de todos los que habían sido agraviados, todos los que habían sido hechos sentir que no pertenecían. ¿De verdad estamos haciendo esto?, Jeremy preguntó en voz baja. ¿Los vamos a exponer? Somos su padre, dijo su voz firme, el peso de sus palabras llevando la promesa de una lucha. Ya has hecho la parte difícil, Jeremy, has aumentado la conciencia, ahora es el momento de actuar. Jeremy miró alrededor de la habitación a las personas que se habían reunido para ayudarlo, y a pesar del miedo que se aferraba a él sintió una extraña sensación de resolución. Esta ya no era solo su lucha, era una lucha por el futuro, por el tipo de mundo en el que quería vivir. Tenía una responsabilidad con aquellos que estaban luchando junto a él, con aquellos que habían sufrido en silencio durante tanto tiempo. Déjalo hacer, Jeremy, dijo su voz firme a pesar del miedo que se agitaba en su pecho. Los siguientes días fueron un torbellino de planificación, estrategia y anticipación nerviosa. La oficina del alcalde junto con el equipo de seguridad trabajaron incansablemente para verificar la información de los denunciantes, los nombres, las ubicaciones, los planes, todo estaba correcto, pero con cada paso que daban estaban más cerca de exponer al grupo. Cuanto más peligrosas se volvían las cosas, tenían que tener cuidado. Un movimiento en falso deliberado y todo podía venirse abajo. Jeremy recibió nuevas instrucciones. Tenía que mantener un perfil bajo, mantenerse alejado del ojo público y confiar en el equipo para manejar la operación, pero a medida que pasaban los días se volvía más inquieto. Quería ser parte de la acción. No podía quedarse de brazos cruzados mientras este grupo seguía causando estragos. Su padre lo sentó una noche. El peso de la situación era evidente en sus ojos. Jeremy, necesito que entiendas algo. Estamos a punto de correr un gran riesgo. Exponer a estas personas significa abrir todo lo que han estado ocultando, todo lo que han estado construyendo durante años. No solo estamos exponiendo la corrupción, estamos exponiendo un sistema que ha permitido que esto continúe. Lo entiendo, papá, Jeremy dijo con la voz tensa por la emoción, pero no puedo quedarme sentado. Y no mires cuando se trata de algo más que de mí. Su padre lo miró, su expresión se suavizó por un momento. Lo sé, pero la mejor manera de protegerte ahora es mantenerte fuera del foco de atención. Tenemos que asegurarnos de que esto salga bien. Jeremy asintió de mala gana, entendía los riesgos, pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que la lucha no se trataba solo de exponer la corrupción, se trataba de cambiar el mundo, y no iba a dar marcha atrás. Ahora el plan final se puso en marcha y mientras se acercaba el día, Jeremy sintió el familiar aleteo de nervios en su pecho. Estaba a punto de enfrentarse a las personas más peligrosas que jamás había conocido, pero esta vez no iba a gobernar la ciudad. El mundo estaba mirando, y pasara lo que pasara después, Jeremy sabía una cosa: tenía la oportunidad de cambiarlo todo.